Tengan todos ustedes, pero bienvenidos a este canal de YouTube del Ter de la Cruz. No se les olvida su like acá abajo, la campanita. Píquenle, púchenle para llegar a más personas. Pues El secretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, presenta un caso de estos jueces y magistrados que liberan criminales que son generadores de violencia. Uno de varios, porque bueno, él presenta el más destacado, digamos, de la semana, pero son varios. Entonces, preguntarle, presidente, si la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pudiera ya presentar una lista de los jueces, magistrados y ministros que liberan a estos criminales. Hay un caso terrible que ocurrió apenas hace unas semanas del segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación. Y estos jueces, magistrados y ministros pues viven en la impunidad total, ni siquiera se les señala este señalamiento público y no hay transparencia de quiénes son. Le pregunto esto porque finalmente estos juzgadores, pues lejos de pues aplicar la justicia en México, lo que hacen es beneficiar a estos criminales y al mismo tiempo son corresponsables de la violencia y de los asesinatos que se padecen en México. Entonces, sí es posible que se presente aquí esta lista para que conozcamos por lo menos quiénes son estos jueces, magistrados y ministros que también son criminales. Sí, se está denunciando a todos estos jueces ante la Judicatura, ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Se están presentando denuncias y también ante la Fiscalía General acerca de dar a conocer quiénes son. Pues vamos a analizarlo. Sí se está ventilando bastante sobre estos temas, antes no se tocaban, por eso en la impunidad hacían lo que querían. Hay un juez Fierro, ese sí lo menciono porque no tiene que ver con asuntos criminales, sino con corrupción. Y digo corrupción porque se dedica a proteger a Iberdrola. Ahora, con lo del Estadio Azteca, Bad Bunny, ¿dónde estaba? ¿Cómo se llama la institución esa de fachada que crearon para simular? COFESE. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacen? Sí, pero se supone que el COFESE lo crearon para que no haya monopolios. Como crearon el IFETEL para que no hubiese monopolios en los medios de comunicación. Y a ver, les pregunto a ustedes, ¿no hay monopolios en los medios de comunicación? Ya no voy a reír porque se enojan mucho, pero me da risa. Pero eso es un asunto muy serio. Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, ¿no? Porque él es un agente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible. Y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes triste que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando,
porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que sí me produjo sentimientos y le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúen para que les devuelvan de sus recursos el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho. Pero no es suficiente. Entonces le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga, no le podemos pagar. Tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió allá en el Azteca, volando en una palmera, y pues eso sí no se puede acá, pero ¿cómo se llama? Una trilosa, digo, una tirolesa, una tirolesa, esa sí se la podemos poner. Sí, sería muy bueno, muy bueno, y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo, y así se reivindica. Pues no es culpa de él, ¿no? Es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir. Además, lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es una gente joven, sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial, pero tiene también una dimensión social. Ha estado ahí haciendo labor junto a Ricky Martin, junto a René de Calle 13. Entonces, ojalá. De todas formas, el lunes va a informar Ricardo Sheffield sobre las denuncias que se han presentado. No tengo el dato, pero él va a hacer la presentación. Y sí, van a tener que devolver el dinero y tienen que entregar un excedente, pero no es suficiente, porque muchos tenían la ilusión de verlo. Entonces, a lo mejor se puede hacer algo. Presidente, y por último, preguntarle, en este contexto de la reforma electoral de este Plan B, que es muy necesario para consolidar la democracia en nuestro país, para que ahora sí este Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no respondan a los intereses de la élite económica y tampoco a la derecha política en nuestro país, pues preguntarle sobre estas conversaciones que usted sostuvo con
con su maestro, el ya fallecido doctor en ciencia política Arnaldo Córdoba, quien le mencionaba en estas conversaciones que sostuvo, están grabadas ahí, se pueden revisar en YouTube, preguntarle sobre estas conversaciones donde él decía que el Estado mexicano lo teníamos que recuperar la sociedad, porque estaba pues en manos de la oligarquía, y él decía que la única forma de que fuera efectivo para la sociedad pues era recuperarlo, que ya no estuviera capturado, ¿no?, por estos grupos, sobre todo por el poder económico. Preguntarle cómo vamos en ese sentido, qué tanto ha avanzado la recuperación del Estado mexicano, entendiendo que hay muchísima resistencia de estos grupos que todavía están enquistados, no solo en los organismos autónomos, sino incluso muchos de ellos permanecen en el gobierno, agazapados, quizá no se han quitado la máscara. ¿Cómo vamos en ese avance de recuperar al Estado mexicano? Y también si pudiera recordar estas conversaciones con el doctor Arnaldo Córdoba. Gracias, presidente. Secretaría de Gobernación. Pues usted, Arnaldo Córdoba, pues un gran maestro, un intelectual de primer orden, con buenas obras, es el creador de libros como El sistema político mexicano, La política de masas del cardenismo, en fin, un gran maestro. Y cuando nosotros estábamos luchando en la oposición, él nos apoyaba junto con otros intelectuales, Monsiváis, Hugo Gutiérrez Vega, José María Pérez Gay y muchos otros. Ahora hay un relevo también de intelectuales que ayudan mucho. Siempre ha estado pues aportando aún con independencia, con autonomía, Lorenzo Meyer, Rafael Barajas, Pedro Miguel, muchos intelectuales, Paco Taibo, Armando Bartra, se me olvida que es muy buen escritor, el maestro Enrique Semo, siempre consecuente, siempre, siempre, siempre. No, joven, Fabricio Mejía, y muchos otros que nos ayudan bastante, y actores y periodistas que están ayudando, y muchísima gente, muchos ciudadanos en las redes. Yo me inspiro bastante en lo que veo en sus comentarios geniales. Y además, la defensa que hacen. Ayer, por ejemplo, de manera infame, una persona puso por el fallecimiento de Miguel Barbosa, puso
sigues tú, Andrés Manuel. Fíjense esas cosas. Un señor Marieto, ¿cómo se llama? Sí, pero el clásico conservador, así, de malas entrañas, porque eso pues no se le desea a nadie, pues a nadie se le debe desear la muerte, pero los hay así. Entonces la misma gente se hace cargo de hacer cuestionamientos y tuvieron que borrar los mensajes. Entonces, el maestro Leonardo Córdoba, pues una persona excepcional, y cómo vamos en la recuperación del poder para el pueblo, yo pienso que hemos avanzado mucho. Ayer mencionaba de que ya habían utilizado hasta como ofensa el que los días 12 de diciembre sacaban cosas, ¿no?, contrarias al pueblo. Un 12 de diciembre sacaron lo del FOBAPROA en el Congreso, el PRI y el PAN. Y un 12 de diciembre sacaron lo de la reforma energética para entregar el petróleo. Y decía yo que este 12 de diciembre ya nada, porque ya no pueden hacer esas barbaridades. Entonces me preguntas, ¿cómo se ha ido avanzando? Muchísimo. Ahora están buscando que no se apruebe la ley electoral cuando pues es importante el que se dé el ejemplo de que no se debe de gastar mucho, que el presupuesto es del pueblo y que hay que cuidarlo y que hay que distribuirlo y le tiene que llegar más presupuesto a la gente más pobre, más necesitada. Sí, pero ¿qué pasa con la ley electoral? Pues ayuda en ese sentido, en que no compren el voto, pero de todas maneras ya es el pueblo el que manda en el país. Ya no es el tiempo de antes. Convocan y llegan 100, 200, 300, claro, en todos los medios, ¿no? Salen, aparecen. Y Claudio X González, pues encabezando, ¿no?, este movimiento. Sí, están pasando por un periodo muy decadente los conservadores. Entonces, sí existe una recuperación del poder por parte del pueblo. Se está cumpliendo aquello que me dijo un migrante en San Quintín, en la campaña, maestro poblano, que después de un mitin me buscó y me dice, vamos a ganar, pero no olvide que así como el presidente Juárez se paró
el poder del clero, del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora lo que se necesita, no lo olvide, es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Sabia recomendación, un gobierno que represente a todos, que no esté tomado, que no esté secuestrado por una minoría rapaz, por un pequeño grupo. ¿Quiénes eran, pues, los que dominaban en el gobierno? Pues los potentados, al grado de que no pagaban impuestos, hacían lo que querían porque tenían el control de todos los medios de información, manipulaban a su antojo. Tenían a Krause encabezando un grupo y a Aguilar Camín encabezando otro grupo de intelectuales orgánicos, financiados por el presupuesto. Claudio, me acuerdo que cuando la elección del 2006, en una reunión de empresarios, él se paró a defender a los que habían comprado Banamex y no habían pagado impuestos. Y luego se convierte, como dice, en líder, activista social. ¿Saben para qué? Para impulsar la llamada reforma educativa. Y él encabeza la campaña en contra de la educación pública, en contra de los maestros. A favor de la privatización de la educación. Llegó a tener unos, ¿cómo se llaman estos carteles grandes? Espectaculares, donde medía el tiempo en que no había clases en las escuelas, porque los maestros eran unos flojos. Una mentalidad retrógrada. Pero lo increíble, inaudito, es que llega a convertirse en el líder de los partidos opositores. Y es el jefe de los partidos opositores. Imagínense qué diría Calles o López Mateos o Manuel Gómez Morín. Entonces sí es una etapa decadente para ellos, afortunadamente de esplendor y de renacimiento para la vida pública de México. Entonces sí hemos avanzado muchísimo. Ya ellos no deciden sobre el presupuesto. ¿Ustedes creen que si ellos estuviesen en el poder
se estarían entregando las pensiones a los adultos mayores? Lo dicen. Estaba yo viendo ayer a el diputado de Coyoacán, Cuadri, haciendo cuentas de que es más lo que se les da a los adultos mayores que lo que se le da a los jóvenes para la educación. Para empezar, ¿por qué no darle a los adultos mayores? ¿Por qué no? Y dice, no sé, creo que 500,000 millones, no, como 800,000 millones o 1 billón, por ahí tiene su... Sí, ¿a quién? A los jóvenes. Y 1,200,000,000 a los adultos mayores. Entonces, pues están mal sus datos. Esto. 1.2 billones a los adultos mayores. Estamos incrementando y deben de ser como 350,000 millones este año las pensiones, que es bastante, desde luego, pero bien merecido. Pero en el caso de los jóvenes de la educación no son 400,000, ahí sí son más de 1 billón. Imagínense lo que se invierte en educación. A ver si no tienes el presupuesto de educación. Que tiene que ver con los jóvenes. Pero les molesta. Mire cómo me llama. Calígula. Y Diego Tartufo. A Diego hablando de apodos, le dije en un debate, le digo a ti, en un debate que moderó López Dóriga, a ti te conocen, te dicen la ardilla, porque vives en los pinos. Pero no sé. La Secretaría de Educación. ¿Cuánto? Sí. Pero tiene que ser más que eso. Segurísimo que es más que eso. Todo lo que es la educación, más las becas, ¿sí? Que becas y atención a los jóvenes deben de ser como 100,000 millones más. Pero bueno, se atiende a los adultos mayores, se atiende a los jóvenes, se atiende a los discapacitados. No existirían esos programas si ellos mantuvieran el poder. Los hubiesen quitado. Ahora va a ser muy difícil que los quiten porque ya están en la Constitución, son derechos constitucionales.
Así como dicen, el INE no se toca, las pensiones no se tocan. ¿Quién sigue? ¿Cuánto? 900.